Buena gente, ¿cómo andan? Hola. Ante todo, muchas gracias por sumarse, por un día de semana acoparse con esto de ver qué onda, esto que está siendo tan de Vox Populi, ¿no? Como es la programación. Y en un momento de la humanidad donde se está necesitando cada vez más. Tengo, bueno, el agrado de presentarme ante todos ustedes. Mi nombre es Ignacio Guardines. Yo soy uno de los profes que va a estar en la capacitación, en este tercer programa de capacitaciones que vamos a estar dando a partir de la semana próxima. El otro profe, el principal, es Juan Pablo Pisano. Este nuevo programa que vamos a hacer va a ser un tanto diferente a los anteriores, a los otros dos, y ahora les voy a comentar. Si bien la idea es comentarles sobre el curso, también la idea es comentarles un poco desde mi perspectiva cómo veo a la programación, cómo veo esto de Python, que es uno de los tantos lenguajes que hay. No es el único, pero sí es un lenguaje que se está usando mucho. Y para el final de clase, bueno, va a haber un tiempo para preguntas. Igual, de todos modos, vayan preguntándome durante la charla esta. Lo interesante sería bueno, que después de esta charla ustedes, más allá si quieren o no, si pueden o no hacer el curso, que se lleven algo que les pueda servir para sus vidas. Eso sería un poco el objetivo principal es ese. Creo que hay mucho para hacer en todo lo que es programación, que estamos en un excelente momento para aprovecharlo. Así que, bueno, nada, el curso empieza desde 00, o sea, para la gente que jamás vio un lenguaje de programación. Si entendemos cómo está orientado más a personas que están en el mundo financiero, pero no limitado a, porque de hecho estos cursos lo toman personas de diferentes ámbitos, ¿sí? Y, en general les sirve a las personas que lo toman teniendo un propósito definido, ¿no? O sea, ¿qué sería eso, aquello por lo que lo quieren hacer? Digo, eso es fundamental, ¿no? Entonces, ahí les voy a hacer un repaso. Vamos a hacer como un paseo por los diferentes módulos y sobre lo que son muchas preguntas frecuentes que nos vienen eh, a mí como posible alumno de algún curso y a muchas personas que nos preguntan, ¿no? Sobre cosas que nosotros vemos que son repetidas y que son de interés general. Entonces la idea es poder concentrarlas en algunas preguntas en este Google Colab. Google Colab es una herramienta con la cual nosotros en clase trabajamos. Es una herramienta de Google que sirve para hacer código, para escribir código fuente. Ahora vamos a ver un poco qué es eso del código fuente, de qué se trata. Y, y bueno, con esta misma herramienta nosotros podemos compartirlo después este archivo. Este archivo es una página web cuyo link después se lo van a llevar quienes quieran llevárselo. Y va a tener un material que esperamos, personalmente espero que les sea de consulta y referencia. Toca un montón de temas y la idea, y con la esperanza de que la mayoría, si no todos, sean de vuestro interés. Así que bueno, sin muchos más preámbulos, arranco. Valen, querido. Bueno, Valen, que se está saludando en el chat, es uno de los alumnos que- con quien mañana estamos terminando el segundo programa de capacitaciones y quien se copó también para después comentar un poco su experiencia, si le sirve, si no le sirve. Así que bueno, empezando con esto, la primera pregunta que aparece, van a aparecer muchas preguntas y, y una de las
preguntas por excelencia es qué es y para qué programar, ¿no? Entonces, vamos a decir que programar, cuando nosotros programamos lo estamos haciendo sobre un lenguaje, ¿sí? Sobre un lenguaje que va a ser de programación. Y los lenguajes en sí nos sirven a nosotros para comunicarnos. Cuando nosotros hablamos en castellano, en los diferentes dialectos, o en otro idioma, lo que hacemos es comunicarnos en un idioma humanamente entendible. Entonces, ustedes a mí me pueden decir, Ignacio hace esto, Ignacio hace aquello, y yo los voy a entender porque estamos hablando en un mismo idioma, en un mismo lenguaje. Mientras que cuando esto se lleva a una computadora, tiene que haber algo en el medio que entienda lo que yo le estoy diciendo, ¿sí? En un lenguaje humanamente o cercano a lo humanamente comprensible, pero que por otro lado lo pueda entender la computadora y todas aquellas cosas que la computadora puede hacer. Si bien no puede hacer todo, pero puede hacer muchas cosas. Y hay muchas cosas que las hace mejor que nosotros. Entonces, la computadora, por su parte, va a tener una serie de cosas que van a estar a nuestra disposición, ¿no? Los recursos de la computadora, por ejemplo, vamos a poder guardar información que va a ser durable en el tiempo, vamos a poder ordenar la información, procesarla, poder enviarla a través de la red, ¿sí? Visualizarla, imprimirla. Hay muchas cosas que la computadora nos va a permitir hacer. Por otro lado, vamos a trabajar también con el concepto de los tiempos, de qué pasa si yo en algún momento necesito hacer algo y que el proceso lo haga solo. Como un ejemplo es el Google Calendar o el calendario de Outlook o cualquier calendario que ustedes utilicen. Ustedes programan una cita para una fecha determinada y en ese momento simplemente sale la notificación y ya está resuelto por nosotros. Entonces es una tarea que previamente teníamos que tener una agenda y que ahora ya no hace falta, ya lo hace el mismo lenguaje por nosotros. En este caso no sea el lenguaje, sino que quien lo hace es básicamente el programa, ¿no? Que sería el Outlook o aquella agenda que ustedes utilicen. Entonces, programar vamos a decir que es escribir vamos a decir, en un archivo de texto, ¿sí? En principio van a ser todos archivos de texto, con una sintaxis determinada, ¿sí? Con una regla de escritura determinada. Luego, si nosotros lo escribimos correctamente, acorde a las reglas de escritura, el programa lo va a poder entender y va a hacer cosas acorde a lo que nosotros le pedimos. En el medio va a haber lo que nosotros llamamos el intérprete, en este caso porque Python es un lenguaje interpretado, o sea que Python recibe las órdenes que nosotros le damos, las analiza, se fija si están bien escritas y si están correctamente escritas, bueno, luego después le dice a la, al sistema operativo que haga lo que tenga que hacer y que ejecute todo lo que tenga que hacer. Porque ahí voy a también hacer una salvedad, ¿no? Nosotros en la computadora tenemos un montón de partes electrónicas y hay algo en el medio que de alguna forma gestiona todo eso, que es el sistema operativo, ¿no? Entonces, como para irme echando un poco. Ahí veo que hay preguntas en el chat. No, Valen, para nada. Por favor, todo lo que quieras contestar, te lo agradezco. Muchísimas gracias. Así que bueno, entonces Python va a recibir esas órdenes que nosotros le vamos a dar a través del lenguaje de programación y luego lo que va a suceder a continuación es que va a ir haciendo aquellos que nosotros le pidamos va a ir haciendo aquellas cosas que le pedimos que hiciera. Entonces, en ese contexto, programar es decirle a la computadora lo que nosotros queremos que haga. Y la computadora lo va a hacer de un modo mucho más eficiente de lo que lo hacemos nosotros comúnmente, porque la computadora tiene otro concepto de cansarse,
hace las cosas repetidas, o sea, aquellas cosas que son repetidas son mucho más fáciles para la computadora, porque directamente no piensa, no siente. Y hoy por hoy, cada día se está usando más todo eso. Cada día se está necesitando más. Las empresas cada vez están requiriendo más de todo esto. Y tiene un sentido comercial muy fuerte. ¿Por qué? Nosotros estamos en una era de los grandes volúmenes de datos. Ahora ya vamos a llegar un poco a todo eso y, y bueno, voy a poder darles un poco más de feedback o un poco más de contexto a lo que les estoy diciendo. Pero sacando eso de los datos, al tener cada vez más cantidad de dispositivos electrónicos, tenemos más necesidad de interactuar con esos sistemas electrónicos y de que esos sistemas electrónicos hagan algo que nosotros necesitamos que hagan. Entonces, por ejemplo, los autos que se están manejando solos están de alguna forma, están de alguna forma programados. Todos los sitios de comercio electrónico, ¿no? Cuando uno entra a un comercio electrónico y ve toda esa interacción que es como un supermercado online. Bueno, detrás de todo eso hay gente como nosotros, básicamente, que quizás tienen un poco más de tiempo en esto, porque lo que cambia acá, la diferencia sustancial de esto no es que esto es algo para personas superdotadas intelectualmente hablando. No, solamente es tener la intención de hacerlo, meterse a hacerlo, que te guste. Porque también está bueno que lo que uno haga, sí, le guste. Eso sí hace mucha diferencia. Pero sacando eso, no hay como un halo de esoterismo en todo lo que es la informática que también me gustaría intentar desmitificar. ¿Por qué no es tan así? Porque, porque en definitiva es como cualquier cosa que alguien se propone en la vida. Se tiene que poner a preparar, o sea, se tiene que preparar, buscar información, entender cómo funciona el juego y finalmente jugarlo. Porque es ahí, es en la cancha donde se ven las cosas. Es ahí donde uno empieza a tener el feedback de que las cosas salen bien o mal. Y en general, que las cosas salgan bien de movida tampoco es algo necesariamente bueno. Y ahora vamos a hablar también un poco de eso. Entonces, una de las cosas que está surgiendo hoy por hoy es que hay una necesidad cada vez más creciente de personas que programen. ¿Sí? Cuando me ven que corro la cabeza es porque tengo dos monitores, entonces la pantalla que les estoy compartiendo la tengo en el otro monitor que es un poco más grande. Así que en ese sentido, programar también tiene una salida laboral con un gran pero, que es un proceso también y tiene un costo bastante importante el primer trabajo. El primer trabajo en general depende de la forma en que lo hagan ustedes, si es en relación de dependencia si es independiente, ya es otro cantar. Ahí está más relacionado a las redes de contactos, a las necesidades que encuentren ustedes en las demás personas y de aquellos productos que ustedes les ofrezcan para satisfacer dichas necesidades. Comento todo un poco eso porque la realidad es que como curso, como comunidad, también está bueno que entre ustedes interactúen y vean cosas para hacer, ¿no? Negocios para hacer, ¿no? Entonces bien, para resumir esa idea, programar es el arte de decirle a la computadora que haga aquello que nosotros queremos que haga, con aquellas reglas que la computadora sabe entender. Las va a saber entender un poco intermediándolas, o mejor dicho, intermediándolas con este intérprete. En este caso, Python es un lenguaje interpretado. Hay otros lenguajes de programación que son de otra forma, que se llaman compilados, pero nosotros con el interpretado es el que estamos viendo y que es el que estamos viendo. Hay otro concepto que es fundamental en todo esto, que es donde empieza a ser un poco el cambio de chip en nosotros, que es el concepto algorítmico, ¿no? El concepto algorítmico a veces parece algo como mucho más complejo de lo que es. Exactamente, un algoritmo es una lista una secuencia de pasos de algo bien específico para hacer. ¿Por qué tiene que ser bien específico? Tiene que ser bien específico porque la computadora no entiende cosas ambiguas. La computadora no entiende
si uno no le da la orden exactamente como la computadora lo sabe hacer, puede tener que elegir entre una cosa y la otra y la computadora no sirve para eso. Es casi una caja boba, ¿no? Entonces, nosotros le decimos, prende tal píxel o imprimí tal documento y la computadora hace exactamente eso que nosotros le decimos. Entonces, cuando decimos un algoritmo, hablamos de un conjunto de instrucciones ordenadas para obtener un resultado específico. Ese output que nosotros queremos obtener de el input, que son todas las cosas que le vamos a ir agregando, los datos que va a ir recolectando, el procesamiento. Después de procesarlo, transformarlo, devuelve el output que nosotros precisamos, ¿sí? Y tenemos muestras de algoritmo, hay muchas muestras, no solamente en una computadora. Cuando nosotros tenemos un manual de instrucciones, por ejemplo, para hacer un recetario, ¿no? Un libro de cocina. Cuando nosotros vemos cada una de las recetas, vemos que que tiene una serie finita de pasos para obtener esa comida que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero preparar una torta, para hacer esa torta tengo que tener ciertos ingredientes que van a conformar como una clase de precondiciones, ¿no? Porque una torta sin, por ejemplo, sin que tenga alguno de los ingredientes ya no sería esa torta. Puede ser otra, ¿sí? Pero no va a ser esa que nosotros necesitamos que sea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que poner una lamparita, también puedo definir un algoritmo y ese algoritmo va a hacer todos esos pasos que yo quiero hacer en función de poder resolver el cambio de la lamparita. ¿Sí? Por ejemplo, un algoritmo podría ser, apago la corriente, ¿sí? O sea, desarmo el foco, pongo la lamparita nueva, prendo la corriente y presiono el interruptor de la luz. Ese sería un posible algoritmo. Son una serie de pasos bien definidos para resolver aquello que necesito resolver. Acá hice lo que es un diagrama de flujo que se usa bastante para definir los algoritmos, donde este diagrama de flujo empieza con esta parte de inicio, ¿sí? O sea, este va a ser un flujo que empieza y termina. Después van a haber otras cosas un poco más complejas donde no tienen un final en principio claro. Cuando uno habla, por ejemplo, de un bot pareciera ser un programa que está siempre atento a algo y que ante ciertos estímulos reacciona y hace algo. Entonces, no tendría un fin tan marcado como este. ¿Va a tener otro fin? Sí, seguro, pero no tan así. Entonces, esto comienza en algún momento y con las flechas indican la sucesión de pasos y el orden en el que estos pasos se tienen que ir dando. Comienza, por ejemplo, este es el algoritmo eh, para preparar una pizza, ¿sí? Entonces, para preparar una pizza, primero hay que ir a comprar los ingredientes. Acá fíjense que en una frase estoy como encapsulando, abstrayéndome en realidad de un montón de cosas, porque ir a comprar ingredientes también implica otras cosas. Pero digamos como que vayamos a lo conceptual, ¿no? Una vez que tengo todos los ingredientes, después tengo que prender el horno, porque una de las características de una buena pizza es que el horno esté bien caliente. Seguido de eso tengo que preparar la masa, la salsa, el queso, pongo todo junto, horneo y ahí ya terminó mi algoritmo. Mi algoritmo ya hizo todo lo que tenía que hacer. Bueno, ese es un algoritmo digamos, en lo que es la vida cotidiana, la vida misma, ¿sí? Pero ese algoritmo, eh, ese algoritmo no es algo que yo vaya a utilizar para la computadora. No en principio de la forma que una computadora puede resolverlo. Porque una computadora lo va a resolver de un modo digital, ¿sí? No de un modo físico como lo hacemos nosotros comúnmente.
Entonces, nosotros vamos a tener que traspolar un modelo de la vida real, con las ideas, con los conceptos de la vida real, a un modelo digital, que es el modelo que la computadora puede llegar a entender, que la computadora va a entender. Ese modelo digital es el que nosotros vamos a definir a partir de una serie de cosas que son las que nos permiten los lenguajes de programación. Esas cosas son las variables y las diferentes estructuras de datos que hay. A la variable pensémosla como una caja donde vamos a guardar algo. Ese algo va a ser cada uno de los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer referencia al precio de un activo, el precio de un activo lo puedo guardar en precio y el nombre del activo, que va a ser una etiqueta, ¿sí? Y adentro va a contener el número. Ese número con la precisión que corresponda. Si puede ser un número entero, puede ser un número con coma, si un número decimal. Del mismo modo, yo para acceder a mi cuenta puedo tener un usuario y contraseña, y con ese usuario y contraseña, eventualmente voy a también voy a guardar datos que van a ser la información de mi sistema. Entonces el módulo 1 arranca desde cero, completamente. Empezamos entendiendo cuáles son los puntos de partida del lenguaje de programación, cuáles son las herramientas para poder empezar a hacer esto. Y empezamos, por sobre todas las cosas, entendiendo qué es Python, ¿no? Entonces, Python, como les comentaba antes, es un lenguaje de programación interpretado, donde nosotros vamos a escribir los algoritmos en un archivo de texto, y ese archivo se lo vamos a pasar al programa para que el programa lo ejecute línea por línea y haga lo que tenga que hacer. Una de las cosas que muchas veces son importantes porque acompañan a la tendencia, ¿no? Es conocer si es popular o no. En este momento Python es un lenguaje bastante popular, ya que es uno de los lenguajes que más se está buscando en los buscadores, ¿sí? Y eso acompaña también a las cosas que con él se pueden hacer. En general, uno podría decir que estos tipos de lenguajes son los que se llaman lenguajes multipropósitos, o sea que sirven para hacer muchas diferentes cosas. Entonces, lo puedo hacer tanto con uno como con otro. La diferencia que tiene Python quizás de otros lenguajes es que es un poco más simple a la hora eh, de ejecutar o de escribir los algoritmos. Tiene una sintaxis mucho más simple, omite ciertas cosas que otros lenguajes no la tienen. O mejor dicho, omite otras cosas que otros lenguajes sí tienen y que hacen que el lenguaje sea un poco más difícil de hacer. Por ejemplo, Java. Java es otro lenguaje que es pseudo interpretado, y escribir en Java es un poquito más difícil que escribir en Python, ¿sí? Entonces, hay un índice que se llama el índice TOB, que acá les dejo un link para que después lo vean, y ese índice marca de alguna forma o censa la temperatura del mercado en función de cuáles son los lenguajes de programación más buscados. Hace búsqueda en los diferentes motores. Hay una página que se llama Stack Overflow, que es una página de referencia para todas las personas que programamos. Entonces, en función de eso, va armando un ranking, ¿sí? Y lo va actualizando bastante seguido. Entonces tenemos que a julio del 2021 Python está en tercer lugar. Pero el índice no se refiere solamente no es que es el tercero de 4 lenguajes, no, hay muchos. Y estos lenguajes también tienen un porqué son tan importantes. Python tiene como beneficio que para análisis de datos sirve mucho, porque tiene muchas herramientas para procesar información. Para las personas que nunca vieron un lenguaje de programación, esto va a ser un poco difícil de procesarlo porque básicamente no tienen las herramientas todavía. Así que está bien que eso pase y no se pongan mal si sucede. Y para las personas que ya vienen trabajando con lenguajes de programación, Python tiene una ganancia por un lado y tiene una pérdida por otro, ¿sí? Todo lo que son procesos on demand, digamos, cosas que requieran mucha performance por parte de la computadora, Python de pronto no es una de las mejores alternativas. ¿Por qué?
Porque el hecho de que sea tan fácil para nosotros escribirlo, implica que hay un intérprete del otro lado que tiene que traducir eso a algo más cercano a la máquina. Mientras que hay lenguajes que son mucho más cercanos a la máquina, como C, que a diferencia de Python son bastante más complicados para escribir, pero son mucho más óptimos para la máquina. Así que, bueno, eso es un poco un trade-off, ¿no? En el caso de análisis de datos, claramente para mí Python es la mejor alternativa, ya que te permite, con herramientas que ya vienen cargadas y con una comunidad que genera herramientas, de una forma muy fácil, te permite a vos el manejar todas estas cosas de un modo más simple. Bueno, el programa se divide en 4 módulos, ¿sí? Se divide en el módulo básico, después está el módulo introductorio, perdón, está el módulo introductorio que es el que nosotros vinimos, el que estuve hablando recién. Entonces tenemos el módulo introductorio que hace la presentación de Python y las herramientas básicas, ¿no? que vamos a estar utilizando. ¿Cómo son? Estas variables, estas cajas que les comentaba, hay diferentes tipos. Tenemos números, tenemos valores de verdad y tenemos diferentes estructuras. Si tenemos diferentes estructuras de control, cómo hacer que algo se repita muchas veces, cómo saber si hay alguna determinada condición que haga una cosa o que haga otra, ¿sí? Que son las condicionales justamente. Después también vamos a ver temas de fechas. El módulo de fechas es fechas y tiempos, que es algo bastante importante en todos los lenguajes de programación y que generalmente es bastante difícil de trabajar. ¿Por qué? Porque cada lenguaje es uno de los grandes problemas de los lenguajes de programación. ¿Cómo sé que una fecha está antes que otra? ¿Cómo calculo cuánto tiempo hay desde acá hasta un punto específico en el tiempo? Bueno, todas esas cosas las vamos a ver también. El módulo básico, por otro lado, ya nos lleva a un concepto nuevo, que es el concepto de lo que es el backtest, ¿sí? El backtest o backtesting es algo que las personas que están en el trading, yo no hace mucho que estoy en el trading, pero es interesante de evaluar si, por ejemplo, una idea de trading que yo tengo es, nada, si una idea que yo tengo de trading es viable o no lo es, ¿sí? Entonces, para, para poder hacer eso, como nosotros el futuro no lo podemos adivinar, lo que quizás nosotros podemos hacer es ver en el pasado qué hubiera pasado si yo hubiera seguido esa idea de trading. Esa idea de trading, por ejemplo, puede ser comprar cuando no sé, la media de 21 rompa al alza a la media de 42, ¿sí? Eso puede ser un indicador. Y entonces yo lo que tengo que hacer es evaluar y ver si para atrás puedo ver, eh, si yo lo puedo ver para atrás, cómo performó, ¿sí? Eso es una de las cosas que podríamos hacer. Entonces, eh, parte de todo eso es lo que hacemos en lo que tratamos de ver en el curso. Hacemos primero una puesta en escena de diferentes tipos de backtest que tenemos y las diferentes etapas que hay, según el grado de sofisticación, ¿sí? Entonces, según el grado de sofisticación, en general nosotros lo que tendemos a ver no es en profundidad un caso concreto, sino tener un paneo general de las cosas y de las herramientas necesarias. Ese sería el punto principal de lo que intentamos hacer. Lo que queremos hacer es poder, de alguna manera, tener las herramientas necesarias que hacen a lo que potencialmente después vamos a hacer cuando nosotros estemos trabajando, si es que lo vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, nosotros, si bien en las diferentes plataformas, como por ejemplo, sé que TradingView permite, uno podría perfectamente colocar, por dar un ejemplo, ¿no?
yo tengo la serie de precios. Evalúo en TradingView un activo y dibujo las diferentes medias móviles. Puedo dibujar una rápida de 3, una más lenta de 9 y una un poco más lenta de 21 ruedas. Entonces, mi idea de trading es un ejemplo simplemente. Mi idea de trading es cuando la rápida cruza a las otras dos con fuerza, o sea, cruza para arriba, ese es el momento donde yo eventualmente puedo evaluar tomar posición. Y cuando determinado suceso ocurre, es cuando me salgo. Entonces, programáticamente nosotros vamos a tener también la serie de precios, porque en general lo que se maneja son las series de precios acá. Y voy a evaluar si eso que yo propuse como hipótesis de trabajo efectivamente se cumple. ¿Cómo lo voy a ver? Porque eventualmente voy a poder hacer una simulación, voy a hacer de cuenta que ese día compré, en el día que las señales me avisaron que así lo hiciera, y vendo cuando las señales me indican que vendieran. Siempre eso también se evalúa contra un benchmark, ¿sí? Contra un mercado, y contra la estrategia, por ejemplo, de buy and hold. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera comprado en su momento y mantenía hasta la fecha? Entonces, vamos a tener diferentes etapas. Una etapa que va a ser la de pre-backtest, donde yo voy a estar haciendo research y voy a estar buscando información. Y después voy a tener diferentes tipos de backtest, ¿sí? Bueno, esa es la otra parte. Esto sería más hacia lo que es todo el módulo 2, ¿no? El módulo 2 nosotros vamos a estar más enfocados en ver esto, en tratar de también adquirir herramientas estadísticas que nos permitan poder desarrollar esto de un modo más profesional o lo más profesional que se pueda. Después, dentro de esas cosas vamos a analizar sensibilidad, según qué parámetros le paso, cuántos le paso. Y portabilidad. ¿Qué pasa si esta estrategia de trading, que la estoy usando, por ejemplo, en el mercado argentino, o en el mercado de Venezuela, o en el mercado mexicano, o en diferentes mercados, ¿no? ¿Qué pasa cuando los voy llevando de un mercado al otro? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Saber que algo no me sirve también es bueno, porque hace que no pierda en algo que no tiene sentido. O sea, el saber que algo no funciona es tan importante como saber que funciona, porque eso ya a mí me permite no estar ocupándome o no estar pensando en algo que no sirve y que eventualmente me va a traer problemas. Acá les dejo un fragmento de código de algo que hacemos, es un código muy simple que se los voy a explicar. Hay una librería. Nosotros, las personas que están desde cero con esto, no se preocupen si no lo entienden. Hay Alex. Acá Alex me está haciendo una pregunta que está bastante buena, que dice, en este punto del curso, ¿se desarrolla el backtest programado por eventos y vectorizado? ¿O se desarrollan los backtests con alguna librería en específica? Por ejemplo, Backtrader. Bien, en este caso nosotros primero empezamos haciéndolo tal como vos lo dijiste, en este caso vectorizado, digamos matricial. Esto que van a ver acá, que de alguna forma es una impresión por pantalla, pero lo que se asemeja es más a la tabla de Excel, ¿no? A la querida y vieja tabla de Excel. La idea de eso es que hay una estructura de datos detrás, que es el data frame, que nos permite a nosotros hacer lo que son operaciones matriciales. Por ejemplo, yo puedo hacer una operación, multiplicar esto a toda la matriz por un valor. Entonces se va a ver afectada toda la matriz con ese valor. ¿Sí? Eso es una de las posibilidades que me da a mí esto de hacerlo como dice Alex, de hacerlo vectorizados. ¿Sí? Entonces, y la otra es hacerlo por evento.
¿Qué pasa si yo, por ejemplo, que es un caso bastante especial y tiene su complejidad y sus problemas? Porque el caso es que, ¿qué pasa si yo estoy en una estrategia de trading y el mismo trade se me corta por un stop loss? El stop loss es algo dinámico, no estaba calculado en mi estrategia, en mi backtest inicialmente. Así que sí, Alex, se hacen las dos formas y también vemos una librería no particular Backtrader, no recuerdo ahora bien cuál es, pero sí vemos una librería a la cual le pasás las columnas que querés testear, las diferentes condiciones y simplemente lo hacen. Así que sí. Después dice la siguiente pregunta. Para la evaluación del performance, ¿se implementan las métricas o se utiliza una librería como QuantStat o Byfolio? Pregunto porque en el primer caso es importante saber calcular las métricas. En el segundo caso solo introduce los retornos a las librerías para los resultados. Sí, 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 totalmente. Esto, o sea, eso que comenta Alex es muy importante también, porque yo supónganse esto, si yo quiero comprar con una estrategia de trading y quiero después evaluarlo frente a la estrategia de buy and hold, ¿sí? Yo tengo que saber cuánto performó cada uno. Entonces, performar es el rendimiento, ¿no? Cuánto ganó cuánto ganó y cuánto perdió cuánto perdió. Entonces, esa comparación la tengo que hacer y a mí me es importante. Después, por otro lado, yo no conozco Payfolio, pero lo voy a chusmear. Por otro lado, es interesante la parte de eh, poder poder tener un sistema de reporting que a mí me dé información visual y que sea fácil de acceder, ¿no? Entonces, ahí también nosotros vemos una cuestión de gráficos, como para tener a simple vista, no sé, gráficos, gráficos de series o tener algún histograma. Así que sí, 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 hacemos ambas, Alex. Algunos de los usos que me comentan que hacen, ¿no? Porque, digo, yo como vengo más del palo de la programación, bien, grande, Valen. Como vengo más del lado de la programación, yo no tengo mucho uso en esto aún, pero sí veo gente que la usa y un poco pedirle a la banda de la camada anterior y de esta en curso, con Valen capitaneando, es eso, ¿no? Es ver otros puntos de vista. Sé que se utilizan para algunas de estas cosas. Herramientas de reportes, eso es una vez que uno lo empieza a estandarizar, ¿sí? Porque, digamos, esto tiene un momento donde hay que desarrollarlo, donde hay que probarlo, más allá del backtest, que tiene que ver, el backtest es sobre una idea de trading, sobre una hipótesis de trabajo de trading. Pero después viene el desarrollo de software, viene el testing del software. Cuando yo hago el testing de software, ahí yo estoy probando que el código haga lo que yo espero que haga, ¿sí? Y ahí ya tiene otros pasos para hacer. Entonces, una vez que nosotros, después de usarlo cierto tiempo, de depurarlo, de ver si funciona o no funciona, ya tenemos la herramienta más o menos funcionando, ahí lo que hacemos es simplemente eh, empezamos a utilizarlo y lo puedo utilizar como por ejemplo herramientas de reportes, que todos los días me saque las variaciones de precio y me las mande por mail, que agarre diferentes Exceles, los cruce, genere un archivo nuevo y me lo mande. En fin, eso ya después está librado, eh, librado como para la creatividad de cada quien, ¿sí? Hago una aclaración, Andrés. Eso, el básico, tiene un problema el básico y tiene una virtud, digamos. El básico, en función de todo lo que las personas que están interesadas en estas cuestiones, es como el más aburrido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver un montón de estructuras de datos que en principio nosotros decimos, ¿y para qué nos sirve? Y si bien le ponemos así ejemplos de mercado, todo esto empieza a llegar más adelante, cuando ya podemos
de alguna manera, conceptualizar aquellas cosas del modelo de negocio que nosotros tengamos. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, ustedes quieren modelizar una cuenta comitente. Entonces, si quieren modelizar una cuenta comitente, bueno, con las variables van a poder hacerlo, ¿sí? Entonces, con las variables van a decir, la cuenta comitente tiene un cliente, un ID, y diferentes cosas que hacen a la cuenta. Un saldo, una cantidad de títulos, si tuvieran títulos, una cantidad de suscripciones a diferentes instrumentos que pueda llegar a tener. Entonces, pero es como que es un camino que nosotros empezamos bien desde cero. Y en ese camino que se empieza bien desde cero, acá es importante remarcar algo, ¿no? O sea, en general el ritmo lo marcan ustedes. O sea, el curso es bastante intensivo en función de las cosas que tiene. Y en la medida que ustedes se pongan a practicarlo, lo más que puedan hacerlo es lo más que lo van a aprovechar también. Bueno, siguiendo un poco con esto, acá voy a hacer como un paréntesis. Estos son... Mira, Gonza, yo eso no sé. Las técnicas de trading más conocidas, en general nosotros tendemos a crear las herramientas nosotros. Dentro de las técnicas que vemos, o sea, algunos de los indicadores que nosotros vemos, por ejemplo, las bandas de Bollinger, vemos el cruce de medias, vemos el MACD, ¿sí? Sí, yo calculo que sí. Supongo que todas esas cosas deben estar. Y justamente como estamos montados sobre un lenguaje de programación que es muy conocido, se está usando mucho, eh, entonces tenemos la ventaja de que ya hay mucho hecho. La idea es, viste, es aprovechar todo eso. Así que, así que sí. Sí, yo no te sabría decir que hayan, pero yo supongo que sí. Y nosotros, por otro lado, vamos a hacerlo. Claro, y como dice Valen, sí, eso también. Y ahora voy a explicar un poco de eso. Otros usos que se hacen con esto son las alarmas, el seteo de alarmas, ¿no? Yo, por ejemplo, ante cierta señal de mercado, señal, sé que suena ahora como para empezar desde cero, suena como algo muy técnico y muy complejo, pero una señal es poder determinar que cierto valor sea mayor que otro valor, entonces activo algo. Y van a ver que en el correr de las cosas no va a ser tan difícil. Sí tiene un costo, sí, o sea, cuesta realmente. No es que sea algo fácil del todo. Tiene tiene su esfuerzo. Pero definitivamente es posible. ¿Es fundamental tener Python? No. No es. Sí es necesario para la parte de base de datos. Porque para la parte de base de datos nos vamos a estar haciendo en modo desde local, en la computadora propia, levantando nosotros una base de datos en la computadora. Entonces ahí ya Colab no nos sirve. Ahí Colab serviría, por ejemplo, con una base de datos que esté en una máquina en la nube. Ahí sí podría ser, pero no nos sirve en los otros casos. Las clases quedan grabadas, sí, pero no quedan por un tiempo. ¿Sí? Las clases quedan grabadas y están disponibles por un tiempo. Eso después, cualquier cosa, pregúntenle a la consultora, eso les va a saber comentar cuánto tiempo quedan. Bien, y por supuesto los bots, ¿no? Los bots van a haber muchos, hay muchos tipos de bots. Tenemos bots que sirven para comprar y vender, bots que sirven para, por ejemplo, avisarme si pasó algo, por ejemplo, las alarmas, ¿no? Bots que son chats que me hacen como una conversación. Si uno entra a diferentes páginas que tienen un asistente online, ese chat, hay un mail, yo después se los voy a dejar acá,
que es capacitación@rubenjoyuba.com. Ese es el mail. Mandándole un mail a ellos. Igual yo ahora después ese, gracias, Valen. Bien, después tenemos el módulo intermedio, donde la cosa va tomando un poco más de complejidad. En todos los módulos siempre vamos a ir viendo como alguna cuestión de estadística, ¿sí? Se va a ir mechando como cuestiones matemáticas, cuestiones estadísticas. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque nosotros queremos empezar a analizar los datos en el cual nosotros vamos a estar trabajando, con los que vamos a estar trabajando. Y analizar los datos es saber, por ejemplo, una de las cosas que yo quiero saber, cuántas veces salió un número, cuántas veces salió el otro, cuál es el que mayor cantidad de veces salió, cuál es el que menor cantidad de veces salió. Entonces, teniendo esa información, yo puedo empezar a intentar predecir. Intentar predecir es justamente eso, intentar predecir, eso no es acertar. Acertar, creo que nadie tiene la fórmula de acertar. De hecho, todos estamos propensos a las pérdidas, ¿sí? En eso las personas que saben, o sea, no yo, siempre dicen que hay que tener una gestión activa del riesgo y una buena gestión del riesgo. Eso yo son temas que prefiero no meterme, pero digo, nosotros lo que tratamos de ver es cómo estos números se movieron en el pasado para ver si hay alguna posibilidad de que en el futuro vuelva a pasar. Entonces ahí es donde empieza a aparecer esta forma de hablar en términos de la matemática y de la estadística. En el módulo 3, en el módulo intermedio, ¿no? O que es el que nosotros denominamos coloquialmente el de screeners, o que son analizadores, ¿no? Ahora ya empezamos a ver herramientas que nos permiten a nosotros conectarnos con diferentes programas, ¿sí? Y acá aparece una terminología que cada vez se está usando más, que es el concepto de APIs. ¿Y por qué qué sería el concepto de API? Bueno, la API es una interfase, así como nosotros tenemos un control remoto. Yo, por ejemplo, acá tengo el control remoto del aire. Cuando yo presiono un botón, este de acá, el naranja, no sé si se llega a ver, es el de prender y apagar. Y yo simplemente lo prendo, pero no sé qué está pasando por detrás. Ese que pasa por detrás es lo que el control remoto a mí me evita saber, es la interfase que yo tengo es la interfase que el control remoto me brinda a mí para poder prender y apagar algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo me puedo comunicar con otro programa y pedirle cosas a ese programa, pero también obtener cosas de ese programa? Son lo que se llaman estas APIs, y son cosas que se programan, son cosas que se hacen para que las podamos utilizar. Entonces ahí vamos a ver un montón de cosas, un montón de APIs. Y dentro de esas APIs, hay algunas APIs que tienen informaciones muy variadas. Concretamente en términos de mercado, con las APIs vamos a poder desde pedir información, datos de mercado. Los datos de mercado más conocidos son la serie de precios, cuyos precios generalmente son para las velas, la apertura de la vela, el cierre de la vela, el máximo y el mínimo. Y también hay un quinto dato que ya está más relacionado con la rueda, ¿no? Con el periodo de transacción, que es el cierre, pero un cierre ajustado a si hubo split de dividendos o no, ¿sí? Las APIs también nos pueden brindar, entre toda la información que tienen, pueden darnos, como decía Valen, información de aquella información asociada a indicadores técnicos. Yo puedo decirle que me otorgue cuál es el valor puntual de la media móvil de 15 ruedas o de 21 ruedas, ¿sí? Entonces, también nos da esa información, y hay muchas que nos dan información, por ejemplo, de fundamentals. Nos dicen de qué se trata la empresa, quiénes son los holders institucionales que tiene esa empresa, cuál es el outstanding de acciones que tiene. En fin, esas cosas que seguramente ustedes sepan mucho más que yo. Pero es información que está ahí.
Entonces, lo que tratamos de hacer es conectarnos con ese programa que está en un servidor en otro lado y pedirle cosas, ¿sí? Después nos conectamos con Alpaca, con Alpha Vantage, Tingo, FinHub, con el Rofex. Con el Rofex vamos a estar interfaceando con la parte de lo que es Remarket, que es una plataforma de pruebas, ¿sí? Y donde ahí uno puede pedir información asociada, los instrumentos disponibles, los contratos, poder operarlos, ¿sí? Ver el estado de la cuenta, saber la liquidez que tienen. También lo hacemos con YOL, ¿sí? En el módulo 4 hacemos un pequeño bot, un bot de profit con YOL. Y también con Binance. Binance también es bastante piola para hacer cosas. Por supuesto, no son herramientas listas para producción. Son conceptuales, no son modelos conceptuales. La idea de los modelos conceptuales es empezar a adentrarse en todo este mundo. Después hay todo un trabajo, hay una cuestión de ir ganando cada día más conocimiento, de una prueba continua, ¿sí? Que hay que hacerle al producto. Y esa cuestión iterativa del ciclo de desarrollo de un producto es, tengo una idea, la codifico, la pruebo, vuelvo a ver si la testeo, si hay errores los vuelvo a corregir, los vuelvo a testear, si hay errores o mejoras las agrego. Entonces voy haciendo como un bucle virtuoso en el cual la idea es llevar a un producto que sea, digamos, lo mejor posible. Vamos a ver también un poquito lo que es el web scraping, porque no todos los sitios tienen, no todas las empresas tienen una solución por API. Entonces a veces tenemos que ir a las páginas web y analizar el resultado de la página web y sacar información de ahí. Y una de las cosas que vemos es toda esa información, cómo después la guardamos, para tratar de tenerla ya, una vez que nosotros la obtuvimos, después poder gestionarla de modo local, sin tener que volver a la API a pedirla. Entonces, manejamos también lo que es el concepto de base de datos, ¿sí? Sí, sí, totalmente, Alex, totalmente. El web scraping es fundamental porque te soluciona un montón de problemas a la hora de buscar información de diferentes lugares que no tienen otra forma de otorgar la información. Y el módulo de avanzado, ya adentrándonos entrando en el último módulo, está separado en dos partes, pero son dos partes de un todo, ¿no? Acá tenemos una parte que está enfocada en lo que es la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial es en sí un conjunto de disciplinas, ¿no? Que involucra varias cosas. Dentro de esas cosas que involucra están, por ejemplo, el reconocimiento de voz, el reconocimiento visual, pero está más lo que nos interesa acá, son los algoritmos de Machine Learning y de lo que es Deep Learning, ¿no? O aprendizaje profundo. ¿Y por qué es eso? Bueno, dentro de lo que es los paradigmas que nosotros vemos, nosotros vamos a hacer una clasificación según los paradigmas. Están los de aprendizaje supervisado, que es yo te doy un output y te doy el input y tenés que de alguna forma entender o tratar de descifrar. O sea, la cocina de esto es que la computadora lo identifica los golpes, prueba todas las posibilidades posibles, o sea, tiene un set de posibilidades y las prueba todas. La que calza, o la que mejor calza, o la que tiene mayor probabilidad de mejor calzar, es la que te determina. Después está el aprendizaje no supervisado, es el que se usa más para clasificar, ¿sí? Este no hace las predicciones. En el anterior, por ejemplo, es dado ciertos precios que pasaron esta semana y que vienen pasando en el tiempo, ¿cuál va a ser el posible precio de mañana? Y después está el aprendizaje reforzado.
El profe comenta que es el que se usa, por ejemplo, en lo que es la conducción autónoma, es uno de los que más se usan, ¿no? Y, pero nosotros principalmente estamos más en esta área, ¿no? Que es el que vemos más en profundidad. Y también hay como una pequeña clasificación de los tipos de problemas que intentamos resolver. Una regresión, dado un determinado precio, cuál es el precio al cual va a tender a estar en un futuro cercano. Esa sería la predicción, ¿no? Como que por probabilidad, si el precio está a 50, por probabilidad debería estar en 52. Entonces sé que está por debajo de ese precio. O si está en 55, sé que va a estar en 52. Entonces está por encima. Después de clasificación, de agrupamiento, que ya sea seleccionar a aquellos que tienen una condición similar, y de reducción de dimensionalidad. Y finalmente, o mejor dicho, simultáneamente, conmigo vamos a estar viendo diferentes ejemplos muy simples, conceptuales de diferentes robots. Porque bots viene de ahí, no viene de robots. Vamos a ver los que son los conceptos, alguna clasificación de distintos tipos de robots. Si bien esto ya lo vimos antes en la parte de APIs, pero acá lo volvemos a ver, que es la comunicación, tanto REST como lo que es por WebSocket. Vamos a ver que la comunicación REST es una comunicación unidireccional, yo te pido algo a través de Internet. Y la comunicación WebSocket es una comunicación como si fuera una llamada telefónica, donde nosotros nos conectamos en la llamada, cuando te quiero decir algo te lo digo, y cuando vos querés decir algo simplemente me lo decís y ya. A ver, ahí hay una pregunta. Tengo entendido que para las series temporales, cotizaciones para este caso, tiene un tratamiento especial o diferentes al tratamiento clásico del dataset. ¿Cómo afrontar problemas como el dataset no balanceado? Colinealidad, overfitting, optimización. Bueno, sí. Sí. Esas cosas son más del ámbito del profe. Eso sé que explica, o sea, explica en el curso cómo no pasarse de la línea. Vemos correlaciones. Pero eso sí, eso te lo averiguo y después te lo paso. Te lo paso por Twitter. Si alguien tiene alguna consulta y quiere que después la profundice, esa me la llevo, Alex. Mi Twitter es nacho-java. Entonces me pueden mandar un mensaje por ahí y bien puedo, se los contesto. Bueno, y vamos a hacer algunos bots. Por ejemplo, vamos a hacer también conceptualizar qué es una automatización. Un ejemplo de un bot de Binance que compra y vende, y un chatbot que básicamente es por línea de comando, pero yo le hago una pregunta y este me contesta según una serie de respuestas ya predefinidas. Y para este chatbot se utiliza lo que es NPL, que es una de las partes de la inteligencia artificial, que es el procesamiento del lenguaje natural. El lenguaje natural es el que usamos nosotros. Bueno, voy a pasar rápidamente estas preguntas frecuentes y ya después les pido a la banda si quieren comentar. Si Valen, Nico, Pedro y Tincho, bueno, genial, grande, Valen. Bueno, ¿hace falta saber programación o haber hecho algún curso previo o no? El curso arranca desde cero completamente. ¿Comprar una PC especial? Tampoco. Con una PC con características mínimas como 4 GB de RAM está bastante más que bien. Saber de trading, para el primero no, ya para el segundo, como para no quedarse afuera, es necesario tener algunos conceptos porque vamos a estar hablando de esas cosas. Qué grande, Seba, buenísimo. Gracias. Otro más de la banda, Seba de la Fuente. Después, otra pregunta que es bastante recurrente es el tema de la edad, ¿no? En realidad, eso tampoco es un problema. No, grande, Nico.
no hay problema. Tenemos la suerte de tener personas de más de 60 y es un placer. Personas de menos de 18 y van muy bien. Qué grande, Clau. Bueno, la gente ahí en el chat que se está presentando, la banda. Tengo miedo de no estar a la altura, es muy difícil. Bueno, esto es lo que les contaba, no es fácil, eh, pero el tema es, si ustedes le pueden dedicar tiempo, es llevable. Es llevable y también lo que vemos es que las personas que lo van practicando, que van consultando, tienen una curva de aprendizaje muy, muy interesante. ¿Se gana plata haciendo bots? Esta pregunta, realmente esta quizás es una de las primeras que pondría, porque acá no la contesté yo, en realidad yo me copié de un tweet. Es lo mismo que me pregunte si se puede ganar plata poniendo una pizzería. Depende cómo lo hagas, se puede ganar o perder. La diferencia con los bots es que manejan de un modo más acelerado las cosas que manualmente. Y eso tiene las ventajas y las desventajas también, porque así como esa velocidad le gana la punta a otro, esa velocidad también, si vos no la testeas bien, te puede hacer perder mucha plata. Entonces, es una herramienta, hay que aprender a usarla, a conocerla, a entenderla. Y bueno, en definitiva, es en, en consecuencia. ¿Sí? Bien. ¿Sirve saber Python más allá del trading en las finanzas? Sí, te abre la cabeza, empezás a ver las cosas de un modo más algorítmico. Entonces, tenés la posibilidad de automatizar cosas que son muy aburridas, como estas tareas de back office. Y en lo personal, también yo lo veo como una puerta de entrada quizás para otros lenguajes de programación, que no son tan amigables como Python, pero que sí se utilizan. Y hay mucha gente que de alguna manera hacen el salto de Python para finanzas y después se pasan a desarrollar, ¿sí? Eh, entonces es como una parte en la cual ayuda a suavizar el paso entre una carrera y quizás la otra. Pero es un punto de vista, ¿no? Es mejor aprender con los cursos, con los libros de Juan, de John, con YouTube, por ejemplo, o muchos blogs. La información en general está en la web, hay muchos libros. Los cursos en general lo que te ofrecen es un punto de entrada formal, donde uno tiene las cosas organizadas y donde uno tiene también una comunidad. Que esa es un poco, para mí, una, una de las ventajas es tener esa comunidad, tener ese acompañamiento, tener esa formalización, ¿no? El tener el tema uno, después el tema 2. Así que a mí, en lo personal, yo prefiero los cursos, pero tampoco mi intención es plantearlo sobre la mesa y que cada quien decida por su cuenta, ¿no? Quedan grabados los videos, dan material de soporte y ejercitación, damos material de soporte, damos ejercitación, y los videos, como les comentaba, la consultora los deja un tiempo subidos. Después ya no. Una de las cosas es como el síndrome del impostor, ¿no? Mirá que soy duro para estas cosas, o yo no puedo. Entonces, acá lo que el profe comenta es, si aprendiste Excel, no veo nada que te impida hacer estas cosas. Eh, Cambia bastante la forma de pensarlo, pero el punto es que es posible, totalmente. Y yo también soy bastante duro y así todo lo utilizo y trabajo de esto. Otra de las preguntas comunes es, mirá que yo soy, y acá es muy lindo esto también, porque en el curso tenemos esa diversidad y esa sana diversidad, porque en definitiva es un lenguaje de programación, es empezar a pensar de otra manera. Esto lo pueden llevar tanto para el trading, si en algún momento le ven la beta y la posibilidad de ganar plata por ahí, pero lo pueden llevar para otras cosas de la vida. Aprender a aprender creo que es el core
y es el espíritu, el núcleo del curso. Creo que se trata de desaprender muchas veces lo que uno tiene preestablecido, de permitirse equivocar, de permitirse no entender las cosas, de no saber las cosas. A mí me van a escuchar más de una vez diciéndoles que no sé las cosas o cómo se hacen, pero que las voy a averiguar y se las digo. Porque estamos en un nuevo modelo, estamos en un nuevo paradigma, en algo muy dinámico, algo que cambia continuamente. Y, y lo mejor es cómo aprender a aprender, más que solamente el tópico que por supuesto es importante y es necesario. Así que acá el profe comenta, ¿no? El chef arranca con las mismas condiciones que el ingeniero. O bueno, digamos, cerca. Dicen que la programación es una carrera más de hombre. Esto es un tema porque la verdad que no es así. Es una, es algo que está bueno, que se está empezando a revertir, que en los cursos por suerte cada vez hay más mujeres. Y que sí, esto es algo, todos deberíamos intentarlo, todos deberíamos aprender. Y la verdad que hay programadoras muy grosas y la historia de hecho lo confirma. Las primeras fueron programadoras y hicieron cosas realmente muy grosas. ¿Qué diferencia hay entre el curso Prequant y UCEMA? Bueno, acá lo dejo un pequeño comentario por el tema del público, pero nada, es un gran curso también el de UCEMA. En general, los cursos que están hoy por hoy en cartelera, al menos los que yo conozco, son todos grandes cursos y no podría decir nada al respecto. Bueno, y last but not least, o sea, lo último, pero no menos importante en cuestiones del orden, la programación en este momento tiene una tasa de desempleo negativo. O sea que significa que hay más demanda de gente que programe que gente que programa. Nuevamente, vuelvo a hacer el disclaimer, ¿no? Eh, esto es un proceso, no es que alguien hace esto y ya sale, sino que es un proceso que se va amasando de a poco. Hay como ese paso medio desagradable que son los primeros trabajos cuando es en relación de dependencia, o también el tema de ir armando la red, ¿no? El poder compartir quizás en las redes sociales y por qué no encontrarse con gente que necesita una solución y que ustedes tienen herramientas que pueden ayudar a que esa solución se satisfaga. ¿Sí? Así que bueno, y esta es una pequeña analogía, no del curso, sino de cómo es quizás el día a día, en un poco en la realidad, ¿no? Lo que es y van a haber muchos chistes al respecto de personas informáticas, donde lo que el cliente quiere quizás es un crucero de 10 estrellas, y finalmente lo que recibe es un barquito, pero no significa que el barquito sea necesariamente malo. En principio, el barquito es una solución real, ¿sí? Y, y también eso es algo con lo que nosotros, o al menos yo intento mucho en el curso, que es todo el proceso de desarrollo lleva diferentes etapas. Una de las etapas es también manejar la incertidumbre, la frustración, el no saber, no entender qué pasa, cómo hacerlo. Y llega una etapa de mucha gratificación, que es cuando te sale. Así que no es raro, ni sería la primera vez ni la última, que el proyecto lo vean como un gato así y que finalmente cuando lo dibujan salga un gato de esta manera. Pero, nuevamente, uno es la realidad concretada y el otro es una foto donde la foto tiene mucho más grado de detalles que lo otro. Lo importante es cómo a partir de este dibujo le empezamos a agregar las cosas, le vamos modificando lo que haya que modificar. Y eso nos va a permitir a nosotros el poder empezar a crecer en estas cosas, ¿no? Al poder sobreponernos a que las cosas no salgan, a que salgan y salgan mal, a que salgan en tiempos diferentes. En fin, son cosas que son interesantes para aprender, para hacer y sobre todo para compartir. Por mi parte, ahora ya les dejo lugar a los chicos.
Ah, ok. Fíjate ahí, vale, si podés, por favor. Ahí está, ahí está. Hola, Vamos, hola. todavía. Vamos. Bueno, Vale. yo les voy a contar mi experiencia como alumno. A mí nadie me pagó, me ofrecí yo para hablar, porque la verdad que el curso está buenísimo. Yo soy uno de los que pagó el curso y ahora le hace publicidad gratis, porque la verdad que lo vale y los profes son una masa. Así que voy a empezar por contarles sobre los profes. Creo que es la primera vez en mi vida, y esto lo dije en un hilo en Twitter, creo que es la primera vez en mi vida que curso algo donde nadie está mirando el reloj. Y eso a mí me voló la cabeza, porque uno va a la universidad y el profesor está mirando el reloj, o hay alguien que no quiere estar, o hay alguien que se quiere ir, y llega la hora y ya están todos parados para irse, o el profesor ya está listo, de antes está agarrando el portafolio. Acá es un curso donde por ahí se hace la hora y nadie se dio cuenta de que se hizo la hora. Eh, por ahí teníamos que cortar los videos cada una hora y la cortábamos cada una hora y media porque nadie se da cuenta que ya había pasado una hora o lo que sea. El curso te motiva mucho, te engancha. eh, los profes son una masa, o sea, hacen todo con pasión. Uno se les nota en la cara cuando enseñan que realmente la están pasando bien y nos hemos hecho consultas, especialmente yo que soy insoportable, he hecho consultas que nos hemos quedado después de hora eh, codeando cosas para probarlas y nadie tiene un drama, o sea, del lado de los profes, ¿no? Ya después de hora y por ahí si nos ponemos a hacer algo fuera de programa, uno se va y listo, queda grabado después y listo. Em, Así que para empezar eso, que los profes realmente les apasiona y la pasan bien dando la clase. Segundo, que, bueno, Juanpi que da las clases teóricas es un animal. O sea, no hay nada, creo que no hay nada que alguien le pueda preguntar que él no lo haya hecho antes. Cualquier cosa que le preguntaron durante el curso, dijo, ah, sí, a mí me pasó y estuve una semana renegando y sí, porque vos tu problema es este, te lo escribe y te dice, no, y la solución es esta, y te lo escribe. O por ejemplo, alguien le hace una pregunta de, no sé, está haciendo un código y se lo pasa y le dice, ah, sí, pero por ahí, no sé, habría que encararlo así. La verdad que es apasionante ser alumno de estos monstruos. Y después, bueno, Nachito, que en los cursos en las clases de práctica, nada, se toma el tiempo de explicar todo, de sacar todas las dudas. Bueno, también Juanpi acepta todas las preguntas y si lo tiene que explicar 8 veces porque alguien no lo entiende, lo explica 8 veces y de 8 maneras distintas. La verdad que los dos son unos cracks. Eh, Nachito tiene un temple y una paciencia increíble. Y bueno, y después los temas del curso es tan amplio. Uno empieza, el primer módulo empieza lento porque obviamente el que no sabe tiene que aprender Python y tiene que aprender, posiblemente nunca ha programado, entonces tiene que aprender una nueva forma de pensar. Entonces el proceso es un poco lento. Yo particularmente había hecho un curso de Python básico. Igual me anoté en el primer módulo porque quería ver pandas explicado por ellos. Así que las primeras 2 o 3 clases diría que medio que me aburrí, pero aproveché el tiempo para ayudar a los profes a responder dudas o cosas así, así como hice ahora durante la charla. Así que me entretuve y un par de cosas de Python básico, algunas situaciones raras, explicaron y me sirvieron. Y después, bueno, uno ve Pandas, que es una maravilla, NumPy, que es una maravilla, eh, y una manera de probar ideas de trading que tiene uno. No hace falta saber trading, pero lo ideal sería que hayan interactuado con una caja de puntas alguna vez, o hayan visto un gráfico, o hayan visto un mínimo de análisis técnico. No saber análisis técnico, pero sí saber qué es una vela, cómo se forma. Eso igual lo pueden googlear en 5 minutos y, y lo van a entender. No es nada complejo. Pero con eso ya el curso va solo. No necesitan saber matemática. Yo soy un queso,
porque la verdad que hace como 10 años que no uso la matemática y me la había olvidado y no necesitan saber matemática. Sí, estar atentos y seguir el flujo de la clase como para es entender lo que va pasando, porque obviamente cuando uno va escribiendo el código, llega a la línea 20 y tenés que saber lo que pasó en las otras 19 para entender por qué la 20 es así, pero no necesitan ser ningún genio para seguirle el flujo, porque la verdad que los dos son unos capos. Y bueno, y después todo lo que explicó Nachito es así, o sea, van a aprender web scrapping. eh, y lo importante no es lo que se van a llevar del curso hecho, porque en realidad el curso se van a llevar un montón de códigos, se van a llevar un montón de cosas, pero lo importante, por lo menos para mí, es que hoy agarro cualquier cosa y yo sé que es un desafío porque eh, no soy un genio de la programación, pero yo sé que si yo me pongo con tiempo de dedicación y romperme el bocho, voy a poder hacer cualquier cosa, porque me dieron las herramientas para hacerlo. Entonces, obviamente uno no se sabe de todo Panda, porque es infinito, pero uno va a la documentación y ve un par de métodos o googlea por ejemplo, hay muchos casos, y ya con esto termino, perdón si me extiendo, hay muchos casos en internet o de gente que dice, ah, no, sí, porque yo estaba haciendo un código y fui a Stack Overflow y saqué y pegué y después googleé de nuevo y saqué y pegué y ahora tengo un modoque que no sé qué hace. Bueno, en mi caso, yo voy a Stack Overflow, veo las respuestas y yo digo, ah, está bueno este método para usarlo así, voy y lo miro en Pandas para ver bien cuántos parámetros toma y lo uso yo como yo quiero, no copio el código de Stack Overflow. ¿Y eso qué significa? Significa que a mí me dieron las herramientas para ver cualquier código que otro escribió y entender qué es lo que está haciendo, qué es lo que está pasando, y poder ir a ver la documentación, entenderla, y yo lo único que sabía hace 3 meses era Python básico. Entonces, para mí eso es una locura y por eso estoy acá tratando de explicarles a ustedes el poder que tiene este curso, porque la verdad que es infinito lo que pueden hacer como programadores y lo que pueden hacer con las herramientas que aprenden en este curso. Obviamente hay un chiste muy básico y muy tonto que explica muy bien lo que es la programación. Si ustedes conocen el Carnegie Hall, saben que ahí solamente llegan los mejores de los músicos, ¿no? Un turista llega a Nueva York, para un taxi y le dice, disculpe, ¿cómo se llega al Carnegie Hall? Con mucha práctica. Y esa es la realidad del programador. ¿Cómo se llega a ser un buen programador? Con mucha práctica. Este curso te da las herramientas para que vos tengas el conocimiento y después la práctica la tiene que hacer uno, ¿no? Eh, bueno, espero que haya servido lo que digo, no quiero robar más tiempo, así que nada, decime Nachito cómo pasar el host. Hola, hola. ¿Se Sí, escucha ahí acá? está. Ahí está, estamos, joya. ¿Cómo Mil te paso el gracias. host? Ahí está, ya se desmuteó Ah, Nico. listo, listo. Bueno, Valen, gracias, Muchas totalmente gracias. honesto y sincero lo que dije, o sea, nadie me pidió que yo esté acá, me ofrecí yo, porque realmente eh, considero que deben darse la oportunidad de aprender tanto de Nacho como de Juanpi y de aprender todo lo que tiene este curso para darles. Esa es mi experiencia como alumno. Los dejo y bueno, un abrazo para todos, un placer. Gracias, Valen. Gracias. Un abrazo grande. Una cosa, hago una aclaración. Este tercer módulo tiene algunas diferencias, porque el profe Juanpi grabó las clases y las diferentes clases van siendo en formato grabado, ¿sí? Hay diferentes partes. Él va a dar algunos seminarios que están incluidos, de algunos temas en especial, que son temas agregados o sea, que no son de los cursos anteriores, son temas nuevos que va a agregar. Y yo voy a estar los viernes en vivo haciendo las prácticas, ¿sí? ¿Ha hecho esa aclaración, Nico? Y yo ya me muteo, Nico. Todo Hola, tuyo. hola. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Hola, Nico. Tanto tiempo. Nunca tiempo. Bueno, no sé qué puedo decir después de Valen, que la verdad que lo vendió. Yo creo que si no haces el curso después de lo que dijo Valen, no sé, algún drama hay.
No, mira, yo lo voy a decir un poco más de lo que me dio el curso, que lo hice el año pasado. Yo arranqué no el básico, sino el otro, porque estaba haciendo otro. Así que aprendí pandas yo así rápido. Entré y me empecé a pegar, obviamente, con pandas durísimo. Lo que sí voy a recomendar mucho es que este curso no es un curso de hacerlo y mirarlo y no practicar, sino que este curso es hacerlo y estar todos los días, sí o sí, todos los días, aunque sea un ratito, para practicar. Porque claramente, como dijo Valen, esto es pura y exclusivamente práctica. ¿No? La teoría sí, léelo un poquito, pero si no practicás no sirve para nada. Y bueno, el curso a mí lo que me dio muchísimo aprendizaje en un montón de cosas que yo cuando arranqué realmente no sabía que me iba a servir tanto la programación. Yo tenía miedo de poder arrancar y decir, che, no sé si me va a servir mucho, y la verdad que hoy en día es lo que más hago. Me dio también comunidad, conocí acá gente, es más, ahora estoy asociado con alguien de acá del curso, así que un golazo, estamos haciendo cosas. Así que muy, muy bueno eso. Y nada, ya lo estoy monetizando, que eso es lo que está bueno. Hace menos de un año que fue y ya es una parte importante de mi vida. Así que cualquier persona que tenga un poco de dudas, yo diría de última que se metan en el básico y vean un poco, pero realmente la programación, por lo menos a mí, me abrió la cabeza y me abrió un mundo que yo no tenía, y sobre todo en Argentina, que hoy en día están las cosas bastante complicadas, la programación ayuda a que uno pueda por ahí laburar para cualquier lugar del mundo. Y justamente es algo que está haciendo mucha falta la programación, así que bueno, eso es todo lo que puedo aportar. Gracias, Nico. Muchas gracias. Nada, Me un encanta abrazo. también eso, saber eso. Te felicito, che, gracias. Pedro, Sí, ¿estás por ahí? Grande, acá Pedro. estamos. ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Todo Bueno, tuyo. gracias. Hola, ¿qué tal a todo el mundo? Eh, bueno, la verdad es muy difícil de agregar algo más después de lo de Valen y Nico, porque ya prácticamente dijeron todo. Coincido con todo lo que dijeron, fue absolutamente igual la experiencia que tuve yo con el curso, es un antes y un después. Creo que si más o menos les gusta lo que es el mercado u operar, o les gusta lo que es el trading y tienen alguna idea de en algún momento meterse con la programación, este es el curso, no lo dudaría un minuto, van a ganar años de vida por la velocidad que van a tomar y en poco tiempo van a estar empezando o realizando ya algún proyecto, como comentaba Nico. Eh, por mi lado, nada, quizá una recomendación es que eh, empiecen o busquen algo que ya hacen durante el día para programar, digamos, no para programar, sino algo que es una rutina o algo que normalmente buscan en los mercados de capitales para tener alguna idea de alguna operación y después llévenla a ellos, esa idea al curso y traten de automatizarla, ¿no? Entonces, no sé, yo tenía un par de indicadores técnicos que buscaba en distintos tiempos, ¿no? En timeframes y la verdad que perdía bastante tiempo, media hora, una hora todos los días, chequeándolo, buscando, viendo oportunidades, controlando los valores. La verdad que ahora con el curso, sin ir al último, sin llegar a la parte de los bots, que la verdad que es como lo máximo, pero hoy en día armando los propios screeners, buscando la información que necesitas automáticamente, simplemente te llegan los reportes o te armas tus propios reportes sobre qué acciones o eh, qué hacer o qué comprar, qué vender. La verdad que automatizar eso ganas un montón, y es un lindo proyecto como para arrancar y ya meterle desde el principio, ¿no? Con esa idea en mente. Creo que para aprovechar el curso es fundamental. Y ahora que están los libros eh, de Juanpi dando vueltas, también aprovechar a leer los libros junto con el curso. O sea, te vendo los libros y el curso juntos
que están muy de la mano, se ven muchos temas y que ayuda, ¿no? Ayuda a aclarar y a revisar algunas cosas. Y otra cosa que también dijo Nico y Valen, definitivamente son horas y horas de dedicarle, ¿no? Son 4 meses que les recomiendo si se ponen a hacer el curso, que lo dediquen 100%. De mi parte, al principio le dedicaba 2 horas todos los días, los fines de semana mucho más, y la verdad que logré tomar una buena velocidad. Después, por temas del laburo, de la vida misma, son 4 meses, ¿no? En un momento tuve que aflojar un poco y lo sentí, ¿no? Se resintió. Entonces, el tema de dedicar horas y horas a aprender, a revisar, a hacer los ejercicios, leer la teoría, es fundamental. Y van a ver que van a avanzar a un nivel que no lo pueden creer hoy en día, ¿no? O sea, nada, es eso. Mi recomendación sobre esto, tener un proyecto ya o algo en mente para automatizar, algún reporte, algo que quieran ver, y empezar a aplicar directamente todo lo que están viendo y preguntarle, ¿no?, a Juan Pablo o a Nacho cómo poder hacerlo, ¿no?, para que lo vaya guiando. Y después eso, no lo duden, es un grupo de humanos, un grupo de gente que se forma increíble, y van a aprovechar muchísimo el tiempo y es una muy buena inversión. Mil gracias, Pedro. Muchas Nada. gracias. Hay parte de la banda también, no sé, Clau o Seba, si quieren hablar, o si hay alguien más que quiera comentar algo. Yo quiero hacer una aclaración. Em, es excelente el consejo que dio recién, no vi el nombre, pues le pido disculpas porque me nombró con nombre y no vi el nombre. Que dijo que había que dedicarle horas, pero Pedro. en el curso nuestro teníamos, por ejemplo, a Aye, que tiene hijos chiquitos, y ella incluso le costaba quedarse a las clases, ¿no? Le costaba quedarse a la clase completa. Y a ella le sirvió un montón el curso. No es necesario, o sea, no es excluyente dedicarle tiempo, pero sí es muy recomendable como para estar al día. Pero como las clases quedan grabadas, de última uno lo puede hacer un poco más lento y, y obviamente le va a llevar más tiempo, pero bueno, nada, esa salvedad quería hacer porque la verdad es que por ahí alguien se queda afuera porque dice, pero yo no tengo tiempo, tengo los pibes o lo que sea, y en el curso nuestro hubo gente que realmente no tenía tanto tiempo. Voy yo si querés, Nacho. Sí, por favor. Seguro que mi experiencia es distinta. Bueno, a diferencia de casi todos mis compañeros de la primera edición, a mí me agarró el curso con un grado en ingeniería de software hecho y 20 años de experiencia en la industria. Y Nacho el otro día me preguntaba para qué me había servido a mí. Yo venía con nula experiencia. O sea, para mí inversión era hacer un plazo fijo, más o menos, antes del curso. Había hecho muy poquitas cosas. Me sirvió para aprender mucho del mercado con gente que sabía. Me sirvió para conocer un montón de herramientas que me hubieran, incluso con años de experiencia, me hubieran llevado, no sé, 5 años poder darle la vuelta a todo lo que vimos, a todas las herramientas que vimos en 4 meses. Y lo que me dejó de mis compañeros, sobre todo, además de trabajar en la industria, doy clases en la UTN, lo que me dejó a mí es la impresión de que ojalá yo a mis alumnos pudiese hacerlos progresar como progresaron mis compañeros en el curso. Gente que en 4 meses pasó de la nada misma a estar hablando de inteligencia artificial, a pegarle una API. Bueno, chicos que en la universidad se dedican a eso. Es realmente difícil ver gente que progrese tanto. El curso da un montón de herramientas y yo les digo, en 20 años he hecho una cantidad impresionante de cursos
y está bien arriba. En lo que dan Juanpi y Nacho, le hace sombra a cualquier curso de cualquier plataforma, y la verdad, a mí me dejó un montón, incluso teniendo un background completamente diferente. Mil gracias, Seba. Perdón. No, dale, ya está. No, perdón, no, por favor, completá lo que estabas diciendo. No, y respecto a de qué cursos hacer, yo te digo, yo incluso sabiendo un poco de programación, está bueno cuanto antes puedan empezar, porque también te da un ritmo y te hace conocer las herramientas como las vas a necesitar más adelante. Yo no empezaría más allá del segundo curso. No saltearía demasiado porque en el medio, vos decías, al principio se van solo herramientas de Python y muy poco, pero yo me acuerdo que al final del primer módulo ya estábamos metiendo indicadores, hipótesis de inversión. O sea, sí, con muy poquito ya empezábamos a tener rudimentos para poder hacer cosas que eran impensadas. Un mes y medio antes eran impensadas. Ahí Valen decía lo mismo. Bueno, no sé, le dejo el lugar al siguiente. Seba, mil gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Nacho. Bueno, gente, no sé si alguien tiene alguna consulta, si alguien quiere comentar algo, bienvenido sea. Para mí esto también es parte de esta mística, de este folclore, ¿no? Que se puedan conocer ustedes. No saben lo que me gusta y por supuesto que después voy a ver si armo un grupo para que ustedes se pongan también en contacto con Valen, porque bueno, creo que un poco la vida también es eso, ¿no? Es encontrarse con personas que llevan un fin en común, no, cosas parecidas, intereses parecidos, y sobre todo buena gente. Creo que eso es importantísimo. Así que por mi lado, agradecerles. Mira, Germán, sí. A ver, sí, exacto. Mira, en el curso, en el actual, no me acuerdo si fue en el segundo módulo, una persona vino, uno de los chicos vino y hacía análisis de datos de pozos petrolíferos. Yo, viste, cuando me dijo eso no lo podía creer, pero sí, sí. Sí, o sea, esencialmente lo que vamos a ver son conceptos de programación, ¿sí? Y análisis de datos. Después también herramientas de cómo, por ejemplo, enviar mails, cómo conceptualizar las cosas. Hay muchas personas que trabajan con Excel, entonces toda esa información del Excel se puede pasar a Python de un modo muy simple. No sé bien en qué área te referís, no sé si querés desmutearte, porque creo que los que estamos acá ya no va a haber problema. Es más, yo silencié, yo no estoy acostumbrado a silenciar, lo hice básicamente por una cuestión de respeto, no fue que... Pero sí, yo lo veo a veces como la puerta de entrada son las inversiones, pero después la idea es que lo lleven a los ámbitos de la vida de cada uno que les sea útil. Bueno, agradecerles a todas y todos por la paciencia, por haberse sumado a esto. Ojalá se hayan llevado conceptos que les pueda servir para su vida, más allá de si suman o no. Eso, creo que hay una frase muy linda que está bueno siempre tratar de dar mucho más de lo que uno recibe. No sé, está bueno. Les agradezco yo, chicos, son unos genios.